Nuevamente les damos la bienvenida a esta experiencia Rey. Por favor, compartan con sus amigos esta bendición para que vaya más allá de ustedes el crecimiento. Y prepárense, porque viene algo especial. Siguiendo con la temática de la bendición está a la puerta tocando, la bendición toca la puerta. Recordaremos principios importantísimos que aprendimos hace 8 días con Zaqueo y cómo la Escritura nos invita a que emulemos, sigamos su ejemplo. Hoy vamos a dar un paso adelante en otro ejemplo. Este ejemplo debemos evaluarlo y estoy seguro que también vamos a aprender mucho. Este tiene que ver con el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Laodicea. Vamos a ir entonces al libro del Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer versículos 14 en adelante. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar, amén. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti para escuchar tu palabra. Por favor, habilita nuestra mente, nuestro corazón para escuchar lo que tú me quieras decir. Padre, que cada uno de mis hermanos hoy sean oyentes activos, que tomen nota en lo más profundo de su conciencia, de su corazón, y que mientras esta palabra es predicada, tú sanes al enfermo, tú fortalezcas al débil, tú, Señor, orientes al que lo necesita, tú liberes al que está oprimido por el diablo, y que tú nos traigas luz a todos. En el nombre de Jesús te pido que me uses para la honra y gloria de tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Cuando la bendición toca la puerta, no hay que hacerla esperar, porque cuando Jesús se autoinvita, pueden suceder cosas extraordinarias en nuestra vida. Cosas pueden cambiar en nuestra casa si prestamos atención. Por eso al final de este pasaje dice: el que tiene oído, que oiga. Y yo creo que todos escuchamos, no solamente con los oídos físicos, sino también lo que Dios quiere decir a nuestro corazón. Esta carta es una de las cartas que envía el Señor Jesús a 7 iglesias en el Asia Menor, y que están al principio del libro del Apocalipsis. Esta es una carta que dirige al ángel, porque ahí comienza diciendo esto: escribe al ángel de Laodicea. Cuando se refiere al ángel, está hablando del pastor, del que dirige, del líder de esa congregación. Y dice que es al ángel y también a la iglesia de esa localidad, de esa ciudad que se llama Laodicea. Por muchos conocida como la ciudad de Zeus,
porque ahí había un gran culto pagano, un gran culto a Zeus, que era el cabeza de los dioses griegos, y llevaba el nombre de el emperador Antíoco II, perdón, de la esposa del emperador. El emperador Antíoco II bautizó esa ciudad con el nombre de su esposa, que así se llamaba, la Odisea, y se conocía como la capital de Frigia, en Asia Menor. Esta ciudad contaba con una pujante industria de tejidos. Asimismo, tenía una escuela de medicina, era famosa por un centro médico donde se preparaba el célebre polvo de Frigia, que era para el tratamiento de la vista. Esta era una ciudad bancaria muy rica, tenía una escuela de medicina muy adelantada y era muy próspera porque tenía grandes maquilas, grandes fábricas de tejidos para la exportación. Quien remite esta carta, quizás ahora ya no se usa tanto eso, ¿verdad? Porque ahora son los mensajes de WhatsApp, ahora son los mensajes por las redes sociales, pero antes, cuando se escribían cartas, el destinatario era a quien iba destinado, pues quien iba a recibir la nota. El remitente, el que la escribía o el que la enviaba. El remitente de esta carta es Jesús mismo, el verdadero, dice aquí, el testigo fiel, el creador de todas las cosas y el que sabe todas las cosas. Además de eso, es el dueño de la casa. Diga conmigo, el dueño de la casa. Y subraye eso porque más adelante lo vamos a comprender porque lo estoy diciendo. Toda carta lleva un mensaje. Como tiene destinatarios, así también tiene un remitente que le escribe y tiene un mensaje. El mensaje es un reproche, un reclamo. Curiosamente, a las iglesias que le escribe Jesús, les tiene algo que alabar, les tiene algo que reclamar y les tiene algo que aconsejar. En este caso, no tiene nada bueno que alabarle a la iglesia de la Odisea. Entra directamente a un reproche, que es la apostasía de la iglesia, su autosuficiencia y la indiferencia de los creyentes. Esta iglesia, como la ciudad, porque la iglesia era parte de esa ciudad, los creyentes de esa iglesia trabajaban en esas industrias, eran parte de esos bancos, eran parte de la comunidad, y tanto la ciudad como la iglesia sufrían de un engaño, el engaño de creerse lo que no eran por los recursos que tenían. El engaño era creerse lo que no eran por los recursos que tenían. Y a eso se llama arrogancia. La arrogancia es creerse uno lo que no es, creerse uno por lo que tiene, por sobre los demás, por sobre las circunstancias. Y esta iglesia, tanto como la ciudad, así les reclama el Señor, están engañados porque se creen por lo que tienen. La ciudad y la iglesia están conformadas a la cultura. La iglesia está hecha al molde, toma la forma del mundo, se conforma a su sociedad. Y esa iglesia conformada al mundo suponía que no necesitaba nada, cuando en realidad su espíritu estaba empobrecido, estaba desnudo, estaba ciego, dice la Escritura. Es una declaración sumamente fuerte la que hace aquí Jesús, pero como se dice popularmente, para una enfermedad fuerte, el remedio tiene que ser más fuerte. Y para un mal como el que estaba padeciendo la iglesia de la Odisea, la llamada de atención tenía que ser bastante contundente, porque este pecado de arrogancia o esta actitud de arrogancia tiene la raíz en un pecado que es la soberbia. Y la soberbia se dice que es la madre de todos los vicios, es la raíz de todo pecado y fue el pecado original.
Porque el pecado original fue el que hizo caer a Adán y Eva por su desobediencia a Dios. Pero el original fue el que hizo caer a Satanás de su posición de Luzbel a diablo, como se le conoce ahora. ¿Y cuál fue el pecado de Luzbel? Creer que merecía un lugar más alto, por lo menos a la par de Dios. Y por sus múltiples contrataciones y por los lujos y por todos los recursos que había recibido del mismo Dios, él se creía lo que no era. A eso se le llama pecado de soberbia. Y eso fue lo que infectó la mente y el corazón de Laodicea, y actuaban con arrogancia. Creían que por tener ropa a la moda, por tener ropa nueva, estaban bien vestidos. Y que sin embargo, Jesús dijo, están desnudos. Creían que su ciencia médica, por la escuela avanzada de medicina que ellos tenían ahí y por el producto medicinal que vendían, les haría ver mejor que el evangelio, les haría más sabios que la doctrina. Sin embargo, Jesús dijo, en realidad son unos ciegos espirituales. La modernidad y sus riquezas no les podían comprar lo que solo Jesús puede dar por gracia y por misericordia. Y por eso Jesús les dice, te aconsejo que compres de mí el verdadero vestido, la verdadera vista, y el oro refinado, la verdadera riqueza. La Odisea era una iglesia en la que las maneras, el derecho y la opinión de la multitud expresaban su condición espiritual. Yo no sé si se ha dado cuenta usted, pero con el paso de los años, esa manera de pensar que ha habido en la sociedad y que ha penetrado por medio de filosofías e ideologías, se ha manifestado cada vez entre los creyentes, ¿verdad? Se nota ahora un reclamo. La gente se cree en el derecho y se siente en la libertad de decir qué agarra y qué no agarra de la Biblia, en qué participa y en qué no participa de la iglesia, y se deja llevar por la opinión de la mayoría, ¿verdad? Diciendo, hasta hablando en contra de las autoridades, en contra del liderazgo, teniendo espíritus contrarios. La Odisea era una iglesia que se dejó llevar por las maneras del mundo, por la tendencia, por el derecho que supuestamente le asistía. No, pues yo tengo el derecho, es mi vida. A mí, ¿quién me va a decir esto, tal otra cosa? Y era esa actitud la que expresaba su situación espiritual. Porque aunque la gente vaya a la iglesia, aunque la gente se diga cristiana, aunque la gente tenga su Biblia en su teléfono, aunque la gente oiga coritos en su casa, su actitud deja muchas veces ver otra cosa, ¿verdad? Su opinión deja ver otra cosa. El gran problema era su autosuficiencia y la indiferencia. Por el hecho de que ya se tenía todo el recurso, por el hecho de que, fíjese cómo son las cosas. A veces la gente, cuando no tiene trabajo, viene a Dios y le pide trabajo, y le promete cosas, hace votos diciéndole, Señor, si me bendices, Señor, entonces yo, y le hace una lista de ofrecimientos. Pero a la hora de que reciben la bendición, se olvidan. Está sumamente enfermo el tipo, o tiene en su familia, en su casa, alguien muy enfermo, y le dice, Dios mío, si sanas a mi enfermo, si me sanas, entonces yo voy a servir, yo voy a dar, yo voy a cumplir, yo voy a cambiar. Una vez Dios lo sana, se le olvida aquellos votos que hizo, aquellas promesas que hizo delante del altar. ¿Por qué? Porque como ahora ya tiene la plata que necesitaba, porque como ahora ya tiene la salud que le faltaba, ahora se siente autosuficiente. Y esa autosuficiencia le lleva a la indiferencia. Que diga lo que quiera decir Dios, que diga lo que quiera decir el pastor.
a que llamen cuantas veces quieran para servir. Yo estoy ocupado. Yo tengo que atender la bendición que me ha dado. Yo tengo que ocuparme de administrar lo que Dios me bendijo. Y ese es un gran engaño en el cual cae mucha gente por la autosuficiencia que lo lleva a la indiferencia. En el año 60 después de Cristo hubo un gran terremoto que destruyó la ciudad de Laodicea. Y cuando el emperador quiso enviar ayuda para reconstruir la ciudad, los de la ciudad dijeron: no necesitamos emperador, nosotros nos vamos a levantar solos. De alguna manera la iglesia, los creyentes tenían también la misma actitud, ¿verdad? Porque como ya tenía, no, yo voy a salir adelante. Yo no necesito tecomates para nadar. Yo soy autosuficiente. Y esto llevó a la iglesia a un grave problema que se llama apostasía. Este es un término que quizás ya no muy se usa, ¿verdad? Porque por ser políticamente correcto y no ofender a nadie, uno ya no usa ciertos términos. Sin embargo, la palabra apostasía se ve reflejado aquí en esta gente que abandona su fe, aunque siga teniendo la religión, aunque siga diciendo que cree en Dios. Porque la apostasía es la renuncia que hace una persona de sus creencias. Ahora, usted no crea que apostasía es aquella persona que siendo cristiano ahora se vuelve satánico, ¿verdad? Tiene que ser algo demasiado feo, demasiado grotesco para que sea apostasía. No, la apostasía es el abandono y es la indiferencia. Es decir, que hay gente que puede estar en la iglesia y puede estar viniendo a los cultos y ser un apóstata. ¿Por qué? Porque ha abandonado la fe, ha abandonado su primer amor, ha abandonado aquel fuego que tenía para servir a Dios, para creer en su palabra, para dar sus diezmos, para ayudar a los hermanos, para predicar la palabra. Ahora no, ahora se conforma solo con venir a oír un speech, una conferencia, un tema, alguna enseñanza. Aquí la iglesia de la Odisea tenía este gran problema de apostasía, porque como iba la ciudad, así iba también la iglesia. Cuando hay indiferencia, es porque ya hay apostasía. Cuando ya hay indiferencia a las cosas de Dios, a las cosas sagradas, cuando se ve con indiferencia a los siervos de Dios, se ve con indiferencia a la iglesia, cuando se ve con indiferencia a la Biblia, es porque ya se engrosó la conciencia. Ya no va a haber otra solución, no va a haber otra medicina más que venga el mismo Dios a confrontarnos. Y muchas veces lo hace directamente y muchas veces también lo puede hacer a través de circunstancias. No me oye, no quiere oírme a través del predicador. No quiere hacer caso a través de la alabanza. No quiere hacer caso a lo que yo le mando a decir a su conciencia. No le da oído al consejo que le da su papá, al consejo que le da su esposa. Bueno, entonces lo que voy a hacer es cortarle la llave del suministro de finanzas. Le voy a cortar la buena salud que tiene. Voy a tocar a uno de sus hijos más queridos. Voy a ponerle alguna situación que le llame la atención. Ahora, ¿por qué será esto? ¿Será que es porque Dios es malo, se olvida entonces de sus promesas? Jesús llama la atención a algo que los creyentes han dejado de prestar atención. Si no prestamos atención a las señales que Él nos manda, a los mensajes que se nos predican, en los libros que leemos, en las canciones que escuchamos, porque Dios nos habla de muchas maneras y lo hace con el objetivo de corregir nuestro camino. Nosotros no tenemos toda la claridad, entonces en algunas ocasiones nos vamos por un lado y Dios nos vuelve a meter en el camino. Nos desviamos y nos vuelve a meter en su misericordia. Nos equivocamos, tomamos malas decisiones, pecamos, nos alteramos. Y Dios ahí está con misericordia, volviéndonos. Y decimos, sí es cierto, por aquí debo ir. Pero cuando ya es una tras otra y no hacemos caso y nos
volvemos indiferentes, nos volvemos tibios. Entonces Dios mismo tiene que venir a llamarnos la atención en aquello que hemos dejado de prestar atención. Los creyentes, engañados por los deleites y la provisión del mundo, se vuelven ciegos a su condición espiritual. Y lo que definen su vida espiritual son sus sentimientos. Si están bien con lo que tienen entre la bolsa, Dios está conmigo. Si se sienten sin dolor en su cuerpo, tengo la bendición de Dios. Si todo va bien con la gente y los demás, es que yo soy santo. Pero si las cosas cambian y nos volvemos a sentir de una manera enfermos, rechazados o pobres, entonces decimos: Dios me abandonó, Dios no me oye, saber por qué no me oirá el Señor. Entonces los creyentes, engañados por las provisiones del mundo, por las circunstancias, son guiados por sus sentimientos y no por la fe. Es importante que prestemos atención entonces, mis amados hermanos, a cómo está nuestra condición espiritual en nuestra vida y en nuestra casa. Porque así como va la iglesia, así como va la ciudad, va la iglesia de la Odisea. Y así como va la iglesia de la Odisea, seguramente iban las familias de esos creyentes. No era uno, no era dos, no era algo aislado, eran las familias. Hay que prestar atención a lo que ocurre en casa. Debemos discernir qué es lo que está impidiendo que pasen las cosas, que avancen las cosas, que se den las cosas, no como sentimos, sino como Dios manda. Debemos confrontar la mediocridad y el conformismo. Debemos ponernos a pensar, pero si yo no era así, pues ¿qué me está pasando? Pero si yo creía más. En lugar de estar culpando a alguien, en lugar de estar viendo quién no está bien, en lugar de echar la culpa por otro lado, prestemos atención en nosotros. ¿Dónde estamos ahora y cómo no estábamos antes? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos progresando? ¿O nos quedamos estacionados? ¿O nos fuimos para atrás? A tal punto que hoy hacemos cosas que ya no hacíamos. Hacemos cosas y hablamos como nunca lo habíamos hecho. Pero nos escudamos en que mientras más viejo el cristiano, más derechos a hacer cosas. Ahí a darle vuelo a la hilacha y tirar un par de canitas al aire. ¿No será conveniente que hoy nos detengamos y veamos si vamos progresando? Es que como no hay nada contra, todo va viento a favor. ¿No será que el que está soplando las velas es el mismo diablo? Y que vamos en su camino, y que si no encontramos topes, si no encontramos rechazo del diablo, si no encontramos ataque del diablo, es porque vamos en el mismo camino de él. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Debemos aprender que el amor también es corrección. Uno solo corrige lo que ama. Y dice en Hebreos 12:10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. ¿Por qué nos corrige Dios? Porque nos ama, porque quiere que nos vaya bien. Y nos corrige para nuestro provecho. Dígale a su vecino, a su vecina: te están hablando. Te están hablando. Despierta, tú que duermes. Te están hablando, nos están hablando. Dios está tocando a la puerta y llama a la puerta del corazón. Porque si algo de esta palabra le está incomodando, Dios está tocando más de algo. ¿Verdad? Si usted sale molesto cuando yo predico, más de algo está tocando ahí el Espíritu Santo. Más de algo ahí nos está llamando la atención el Señor. ¿Por qué? Porque nos ama. El Señor, a quien ama, corrige.
Como el padre que ama a sus hijos, quiere que les vaya bien, los enseña y les corrige. Si uno ama lo que hace, uno va a hacer bien lo que hace. Si uno quiere llegar bien a su destino y va manejando uno el vehículo, uno va corrigiendo el rumbo para no estrellarse y llegar bien a su meta. Igualmente en nuestra vida, Dios tiene un propósito, un destino, el cual quiere que nosotros lleguemos. Y para ello nos va a estar corrigiendo una y otra vez. ¿Cuántos han usado Waze alguna vez? El Waze nos ayuda a llegar al destino que a veces no conocemos, o nos da rutas alternas para llegar más rápido y mejor. Pero cuando nos salimos de ahí, ¿qué dice la de Waze? ¿Cómo dice la de Waze cuando uno se sale? Generalmente, ¿qué dice? Recalculando. Y venga por aquí, venga por allá, ¿verdad? Nos corrige para llegar al destino correcto. La palabra de Dios, los mensajes que a veces nos dan en el púlpito no siempre son solo de ahí vas bien, dale vos, sí, ahí vas bien, dale vos, dale. También hay mensajes en los que nos dice la palabra de Dios: no, por ahí no vas bien, es por acá, por ahí no vas bien, regresa aquí al camino, ¿verdad? Y este mensaje de la Odisea es un mensaje para nosotros, que no sigamos el ejemplo de ellos. El mensaje de hace 8 días fue: sigamos el ejemplo de Zaqueo. El mensaje de la Odisea es: no sigamos el ejemplo de esta iglesia que agarró la forma del mundo. Tengamos celo. Tener un celo de Dios es apreciar aquello que nos ha dado y que nada malo lo toque, que no se pierda, que no se desmorone, que nadie se lo lleve por otro lado por donde no es. Y mire lo que pasa en Apocalipsis 3:20. Ya le dije, si no hacemos caso a las señales, si no damos oído a los mensajes, va a venir Él directamente. Y cuando tocan así la puerta, dice: híjole, esto es una citación del juzgado. Viene alguien con prisa que ya no aguanta, que hay que abrirle. ¿O quién está tocando? Porque si toca, ya sabe uno que es el que viene alguien a molestar. Pero si viene, ya me eché el micrófono. Ya uno dice: ala, este viene con una prisa. ¿Qué será? ¿Qué urgencia habrá? ¿Será la policía? Ay. Bueno, tocó a la puerta de Jesús y yo creo que tocó así. No tocó amablemente. Aunque siempre Jesús es amable, ¿eh? Pero yo creo que no toca así. Yo creo que el toque del Señor se conoce. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, preste atención. Jesús está tocando a la puerta, no porque necesita algo, no porque va de camino a su casa y está tocando para platicar con el que vive en esa casa. No, Él está tocando en su propia casa. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor Jesús, esta es tu casa, Señor? Entra a morar con mi familia, Señor, esta es tu casa. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor: esta es tu casa? Entonces, cuando Él toca en su casa, ¿a la casa de quién está tocando realmente? ¿A la casa de quién? Y no, ya se la dimos a Él, pues. Entonces, aquí vemos a Jesús tocando a la puerta de su propia casa. Y nosotros a veces respondemos como que fuera la nuestra, ¿verdad? Decirle que no estoy vos, que venga más tarde. O como aquellos que pusieron su letrerito ahí en la puerta, ¿va? Aquí no es. De una vez, ya para que no se molestara en tocar. Estoy a la puerta tocando. Tocando no como uno que va de paso, uno que desea pedirles algo, sino Él toca como dueño. ¿Y qué es lo que espera el dueño cuando va uno en carro
o bueno, en moto. Y ya como a media cuadra empieza ta 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 ta. Y viene su viejo, van a abrir rápido porque va a despertar a todo el mundo. Ahí viene la vieja también manejando, y viene urgida que le abran el portón. Oh, por el teléfono va, ya voy a llegar, ábranme la puerta, ábranme el portón. ¿Qué es lo que espera el dueño de la casa cuando suena la bocina, toca la puerta o hace una llamada? ¿Qué es lo que espera? Que abran la puerta. Jesús no está tocando a la puerta de nuestra casa a ver si decidimos abrirle. Él toca la puerta de su casa esperando que los siervos de su casa, diga conmigo, soy siervo de su casa. Si usted creía que era el dueño de su casa, otro engaño, arrogancia. No, usted no es el dueño de su casa ni de su familia. El dueño de su casa y de su familia es Dios. Y usted ya le dijo, pues, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el Señor de mi casa. O usted le está diciendo al Señor Jesús que sea solo el enfermero, que sea solo el que trae la plata. O le está pidiendo a Jesús que solo sea el que traiga el pan, o que solo sea el Salvador. Nosotros le estamos diciendo a Jesús que sea nuestro Señor. Y cuando Él es Señor, nosotros entonces pasamos a la condición de siervos del Señor. Entonces, cuando el dueño toca, lo hace esperando que sus siervos estén atentos para responder de inmediato cuando toca la bocina, cuando toca el timbre, cuando suena el tocador o cuando llama por teléfono. Y obedecer y abrir y servirlo es nuestra victoria. Miren lo que dice el siguiente versículo. Versículo 21. Al que venciere. ¿De qué viene hablando? Viene hablando de que toca la puerta y quien abra la puerta, entonces va a cenar con él, va a compartir con él, va a convivir con él. Y entonces, ¿a qué se refiere al que venciere? Al que venciere es al que obedece abriendo la puerta. La victoria es la obediencia. Nuestra obediencia es nuestra victoria. Se triunfa como Cristo, así como Él triunfó por su humilde obediencia, que fue humilde y obediente hasta la cruz. Apocalipsis 2:26. Vamos a ver varias escrituras para que las anote allí y para que las podamos leer. Apocalipsis 2:26, Lucas 19:16 al 19 y segunda de Timoteo 2:12. Leamos Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Como promesa, no hubo halagos, no hubo felicitaciones de nada para esta iglesia. Entró de una vez al reproche, a la corrección, pero sí hay una promesa. Porque dice, si obedecen, si abren la puerta, yo les daré la victoria y les daré que se sienten conmigo en mi trono para que gobiernen. El que está engañado, que cree que por lo que tiene es, que cree que por lo que sabe es, que cree que por lo que ha avanzado, ha progresado, ya no necesita de Dios. Ese engañado, esa engañada, lo que no sabe también es que está bajo un dominio, bajo el dominio del mal, y que a la larga, más allá adelante, ese le va a cobrar facturas. El engaño está en pensar que uno tiene el timón en las manos y que uno dirige el destino de su vida y de su familia. Sin embargo, el que dirige ese timón es otra cosa. Pero el que obedece a Cristo retoma el timón de su vida, la dirección de su casa y la autoridad espiritual. Lucas 19, versos 16 al 19. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas.
Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás, ¿qué dice? Autoridad sobre 10 ciudades. Versículo 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y entonces verso 19, también a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. El que obedece obtiene la victoria. Y la victoria consiste en tener autoridad, dominio y poder. La gran esperanza es que en medio de la apostasía, la gran esperanza es que en medio de aquella iglesia que ya estaba muy mundanalizada, alguien oyera, alguien prestara atención, alguien con uno que oyera su voz. Volvamos al versículo a Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, con uno que oiga, con uno que escuche, con uno que preste atención, con uno en la casa que le preste atención a Dios y obedezca, con uno que haya, esa casa se puede salvar. Lo que pide Jesús es valor, es decir, valentía, abnegación y fidelidad hasta la muerte. Y un cristiano entregado, mis amados hermanos, un cristiano fortalecido, un cristiano de fe, no es aquel cristiano que se necesita para tiempos difíciles. Un cristiano victorioso, un cristiano de carácter, no es aquel que surge en los momentos de prueba y dificultad. Un verdadero cristiano de fe, un cristiano, una cristiana que son íntegros y que son valientes, son aquellos cristianos que son fieles cuando todo va bien, cuando no necesitan nada. Porque la enfermedad hace fiel a cualquiera. Solo que sea uno de una vez tapado y que tenga una conciencia grueso. Ni la enfermedad puede moverlo a uno. La pobreza lo hace medio humilde a uno, ¿no es cierto? Porque cuando no hay pisto, bueno, a veces yo he visto pobres que el hambre los bota y el orgullo los levanta. Están medio comiendo tortilla tiesa, pero erutando pavo. No es para los tiempos difíciles que se necesita la fortaleza y la fe, la obediencia y la santidad. La santidad, la obediencia y la fe se necesitan cuando estamos bien, cuando nos va bien, cuando no necesitamos nada. Ahí es cuando el diablo nos puede agarrar, con la indiferencia. Los que escuchan vencen. Diga conmigo: los que escuchan vencen. ¿Está oyendo, mi hermano, lo que Dios está diciendo? ¿De veras? ¿Están oyendo todos? Entonces la gran pregunta es: ¿estamos sirviendo como solíamos hacerlo? ¿Estamos entregados a Dios como cuando al principio predicamos la palabra, como lo hacíamos cuando había pasión? ¿O estamos relajados? Estamos satisfechos, estamos indiferentes. Salmo 122:1, y con esto voy a terminar. Veamos el contraste del poder de la asociación. Porque por asociación la iglesia de la Odisea, asociación a la ciudad de la Odisea, al mundo, se conformó. Cayó en la indiferencia y en la apostasía. Pero por asociación nosotros también podemos levantarnos, ser santos, ser fieles, servidores de Dios. Dice el Salmo 122:1: yo me alegré, ¿con quiénes? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos.
Con esos es que hay que juntarse, con ellos es que hay que asociarse, con los que están aquí, mire hermano, mire a su alrededor, con ellos hay que asociarse, con aquellos que están sirviendo ahí bajo el sol, o que están allí viendo cómo usted entra a su carro, cómo se parquea, cómo se atiende a los niños, con esos hay que asociarse, no con aquellos que están diciendo que están buscando otra iglesia, que ya no quieren venir a la iglesia, que ya no necesitan servir, que no quieren servir. Con ellos no se meta, porque va a parar igual o peor. Con los que de todo se quejan, con los que con esos que de todo se quejan, no se junte. Pero si es mi papá, no se junte con él, porque va a preferir usted a ese viejo que no quiere nada con Dios que a Dios. No, pero es que la que no quiere nada es mi mujer, pero ya no se meta con él. O sea, en esas cosas, pues, en las cosas de la fe, en las cosas del Señor. Porque no estoy diciendo que deje su casa, no le estoy diciendo que abandone a su papá, que abandone a su mujer. Le estoy diciendo en las cosas de la fe. Si esa amistad, si ese vecino, si ese hermano, si ese familiar, en lugar de estar apoyándole para que usted sirva más a Dios, inspirándole para que busque más con fe, más bien lo está enfriando, lo está haciendo indiferente, apártese inmediatamente de esa gente y júntese con aquellos que dice el Salmo 122. Yo me alegré, mi plática es, mi discusión es, mi cariño es, mis buenos mensajes son, mi tiempo es con los que aman al Señor, con los que quieren servir al Señor, con los que van a la iglesia, con los que siguen a Jesús. Esos son mis cuates, esos son mis amigos, esos son mis hermanos.